Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Mesías Guevara es un político, digamos, con una larga trayectoria, viene en las canteras de Acción Popular, donde llegó a ser presidente del partido, y cuando este dejó de ser el partido Acción Popular, él no le quedó otra que salir, ha sido candidato presidencial por el Partido Morado en el último proceso electoral, pero tiene un paso interesante tuvo un paso interesante por el Congreso, por la gobernatura o la gobernación, no sé cómo se dice, de Cajamarca, fue presidente regional en ese tiempo, tiene mucha experiencia y tiene algo que es importante también, ganas de seguir manteniéndose en la política, y necesitamos políticos que en perspectiva quieran aportar al país desde su conocimiento. Señor Mesías Guevara, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y gracias una vez más por permitirme estar aquí contigo para conversar temas de interés público, y aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. ¿Qué está pasando en el gobierno? Es decir, ya tiene una valoración. A mí me ha costado como entender un poco qué cosa es lo que el fujimorismo nos ha querido decir en dos actos: el ascenso de Keiko Fujimori, su mensaje presidencial, y la configuración de su gabinete. Y diría un tercer elemento, las propuestas que inicialmente empieza a levantar como bandera. Yo digo, si una persona como Keiko Fujimori ha 20 años intentado llegar al poder, deberíamos estar como un poquito más seguros de qué cosa va a hacer. Y la verdad es que no termino yo, por lo menos en lo personal, de saberlo a ciencia cierta. ¿Cuál es su lectura de esto, de la llegada del fujimorismo? Mira, yo creo de que hay dos escenarios. Un escenario de cara a la población en general, estemos informados o no informados a profundidad, y el otro es el tema del propio pensamiento de Keiko Fujimori y su entorno. Ya. De cara a nosotros, que más o menos analizamos, estamos preocupados por el quehacer de la política nacional, sí hay esa incertidumbre. Ajá. Es decir, en realidad no sabemos a dónde apuntamos o a dónde la señora Fujimori nos quiere llevar como presidenta de la República. Pero sin embargo creo que en los fueros internos de la señora Fujimori y su entorno bien cercano, yo creo que ellos sí saben. Ellos tienen certeza para ellos, pero incertidumbre para nosotros. ¿Y por qué? Porque esta designación de los ministros que ha habido, es más lo que ha ocurrido en el Congreso, lo que hace en el mensaje presidencial, hay una cadena antivalor con eslabones bien definidos. Por ejemplo, a ver, escriban. Por ejemplo, el tema de lo que significa el eslabón número 1 fue cómo ganaron la mesa directiva del Congreso. Con trampa. Con trampa, con algo muy raro, por decir algo, y luego el mensaje presidencial con bastantes más sombras que luces, vacíos, y por otro lado este gabinete que parece que fuera un gabinete de tránsito, un gabinete débil, chamuscado. Sí. Ella dijo que los gobiernos anteriores han sido los que han destrozado, y sin embargo ha recorrido a esas canteras de esos supuestos gobiernos destructores. Claro. Por lo tanto, ahí me parece que ella estaría tres temas ahí. Ajá. Por un lado, en la formación del gabinete. El primer punto es de que lo hizo a la apurada. Ajá. Segundo punto, de que ha ofrecido carteras a personas mejores que los actuales, pero no lo han aceptado. Y tercero, o sea, ¿usted está describiendo lo que puede haber pasado o lo que usted sabe que ha pasado? No, yo creo lo que cree que ha pasado. Y tercero, es de que simple y llanamente está pagando favores políticos, ¿no? A sus auspiciadores. Claro, pero por ejemplo, usted que es un político, decía yo, con una larga trayectoria, si tú estableces una lógica de gobierno en el marco de una coalición política, los actores políticos y partidos tienen que ser, pues, consistentes y algo representativos. Pero si te pegas al PPC, cuya fuente ha sido central para la conformación de ese gabinete, y algunos rezagos del APRA o funcionarios que trabajaron en el gobierno, el segundo gobierno de García, no estás apelando a dos fuerzas que tengan vigencia. Para comenzar, no han pasado la valla, no tienen congresistas en el Parlamento. Yo tendría que buscar operadores, ya, digamos, no están en el Congreso, pero son tremendos operadores políticos que tú lo necesitas para lidiar con un Congreso adverso. Pero tampoco veo uno que brille por eso. Si tu perspectiva ha sido centralmente política, si tu perspectiva ha sido centralmente técnica, tú dirías, mira, este claramente no sabe política, pero que es un tipo que sabe hacer las cosas, no hay duda.
tampoco hay Por eso, ¿no es cierto? O sea, pero sin embargo, muchos de ellos responden a grupos empresariales. bueno, pero eso es otra cosa, al margen de su talento, son, digamos... Por eso decía que el tercer escenario es que estaría pagando favores. Estaría pagando a sus auspiciadores. Ahora, ella misma, en su mensaje presidencial, marcó el tiempo por días, que son 1860 días que va a durar su gobierno. Y dijo, el reloj empezó a correr. Pero ya no se da cuenta, fíjate que si algo en gestión pública y en la vida en general, tienes que tener en cuenta es que el factor tiempo pasa de manera rápida. Sí, pues. O sea que no puedes perder el tiempo. Por lo tanto, si ella ha partido con esas premisas de tener este gabinete que podría ser de transición para luego ingresar ya a un gobierno eminentemente fujimorista, con sus técnicos que ella aparentemente tiene, y mano dura, y ahí se la va a perder como medio año. Claro. Ahora, la facultad legislativa que está pidiendo también muestra una improvisación total. Dijeron, la semana pasada filtraron como un globo de ensayo. Fue un globo de ensayo. Muchos me dijeron, es un globo de ensayo, la facultad legislativa. Pero ahora se han hecho como que eso no es nuestro, nosotros no lo elaboramos. Pero sin embargo le dijeron, el domingo lo lanzamos el oficial. Claro. Llegó el domingo y ahora han dicho que mañana recién estarían evaluando para la próxima semana aprobarlo. Sí. Lo que pasa que ahí también muestra una improvisación total la señora. Por eso te decía de que para nosotros es una incertidumbre, pero no sé si eso responde a un plan estratégico que ellos estarían haciendo. O sea, voy a ver, decirlo en otros términos. O puede ser una abierta improvisación o puede ser un tonteo, digamos, como para estar medio distraídos, como que este es un gobierno medio incierto y está preparando la fuerza letal para, digamos, exhibirla más adelante. Para nosotros ahorita incertidumbre, vemos por ejemplo, yo lo califico a este gabinete como algo extraño y débil. Ajá. Extrañísimo cómo lo ha configurado. Sí, pues. Y luego, de cada 6 meses o a fin de año, vas a ver que puede haber un gabinete ya distinto, con un Rospigliosi, con un Galarreta más fortalecido. Van a haber luchas internas también entre ellos, porque ellos en ese momento están felices todos unidos, pero hay cabezas dentro del fujimorismo, sí, claro. Debajo de la señora Fujimori. Tienes a un Rospigliosi, que es el que encamina la policía y las Fuerzas Armadas. Tienes a un Galarreta, que es un operador político dentro del legislativo y también con los grupos empresariales. Tienes a un Torres, que también se mueve en esa misma banda. Y tienes a un núcleo duro del fujimorismo de antaño, donde está Aguinaga, donde está Chacón, donde está la propia Marta Chávez, y otros que representan al fujimorismo dentro de las regiones. Que deben estar ahorita contenidos. Deben estar contenidos porque tengo entendido, son trascendidos de la prensa, que muchos han querido ser ministros. Sí, claro, claro. Muchos han querido ser viceministros o ministros. Por ejemplo, yo tenía el dato de que a Aguinaga le habían ofrecido ser canciller, porque él tuvo su paso como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso. Y también estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Así es. Y claro, lo han cambiado por SPA, que SPA tampoco se sabe muy concretamente. Por eso, para mí mi punto es, como le decía hace un rato, ¿no? Si Keiko 20 años ha querido ser presidenta, más o menos deberíamos saber qué cosa iba a hacer con el Estado y con el gobierno, tener una propuesta un poco más clara, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si usted hubiera ganado las elecciones, yo más o menos me imagino el gobierno que hubiera hecho, ¿no? Porque dijo, esto vamos a hacer, esto, o sea, tiene que ser algo predecible. Así es. ¿No? Entonces, ahora, pero, ¿qué puede ocurrir si es que la oposición se deja se unubila un poquito con estos movimientos medio inciertos, medio raros, medio desconcertantes, y después vienen con la ala dura a gobernar? ¿Cuál sería su recomendación para esa oposición? Digo la congresal, porque usted está en la oposición más política general, ¿no? Lo que pasa es que el Congreso en estos momentos también es otro enigma, otra incertidumbre. Las bancadas que pueden ser más predecibles son las de Fuerza Popular y de la Renovación Popular, digamos por una disciplina casi militar que hay dentro de ellos. Pero el resto de las bancadas, yo te soy sincero, tengo muchas dudas en las que se vayan a mantener cohesionados. Ya hemos visto cómo la bancada de Juntos por el Perú ya tiene ya en el Senado y en diputados. Sí. En el Senado por la señora Silvana Robles y en diputados por este señor diputado que ha sido en este momento ya que es una cosa investigado por violencia contra la mujer, lo cual todos tenemos que rechazar. Sin duda. Entonces, y por ese lado, y ahora la bancada de Renovación Popular, perdón, de Buen Gobierno, también hay serias dudas porque hay muchos militares.
Yo no tengo... Bueno, el presidente del Congreso es un militar en retiro, Y eso ¿no? para mí, en lo personal, fue un gravísimo error. ¿Cómo han podido haberle dado, como le digo, respeto que se merece el señor general Reto, en retiro? Pero ellos tienen una formación, tú y yo venimos de colegios militares y sabemos cómo son. ¿Ya? Entonces, una formación casi cuadriculada, parametrada, que en la que en cualquier momento responden a lo que son los altos mandos porque son un espíritu de cuerpo corporativo. Por lo tanto, es un error. Para mí ha sido un error darle la Diputación, la Cámara de Diputados, a un buen gobierno y sobre todo al señor Reto. Entonces ahí va a haber cualquier momento que va a romperse ese tema. Y por otro lado, obras tampoco lo veo, ¿no? Sí. Ahora Nación, esperemos. Yo sí tengo más esperanzas en Ahora Nación. Sí, Ahora Nación me parece que es el más consistente en términos políticos, tiene más claridad en los temas que quiere abordar. Pero sin embargo también tiene un riesgo. Sí. Ahora Nación. Esperemos que se mantengan unidos. ¿Por qué tienen el riesgo? Porque casi todos son invitados. Es verdad. Casi todos son invitados. Entonces ahí la sabiduría, la sapiencia de Alfonso tiene que sacar a relucir para que mantenga unidos a sus senados. El otro día le escuché decir de que en su valoración posterior a la elección, sobre todo en el Senado, se han dado cuenta que son ingenuos en política todavía. Claro, si tú tienes al fujimorismo al frente, no puedes dejar que tengan un pasito adelante, porque sabes que ellos te van a, de todas maneras... Yo siempre he dicho que en política y en el Perú sobre todo, no puede ser ingenuo. Sí. No quiero copiar a lo que dijo Alan García, pero es cierto, claro, no puede ser ingenuo. No puedes saber irte al Senado de esa manera cuando sabías que estás con TAS. Sí. Y ahora en diputado darle a buen gobierno es otra ingenuidad. Sí, por lo tanto, en estos momentos yo creo que la señora Fujimori y su entorno deben estar felices. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abajo están que se destrozan, ahora viene la pelea, las pugnas por el tema de la vocería, por el tema de las comisiones, que primero la pelea es entre bancadas, pero luego la pelea va a ser entre quien ocupa esas temas. Claro, una vez que le den al partido la comisión, ¿quién del partido va a ocupar? ¿Quién va a ser secretario? ¿Quién va a ser vicepresidente? ¿Quién va a ser presidente? Pero, digamos, si uno se dejara, yo entiendo el punto de no tener certeza sobre si se va a mantener la unidad de la oposición de cara a un fujimorismo que ahora se muestra como medio desconcertante, pero que después va a uniformizar el criterio y va a ir con todo, como un bulldozer, como ha ido en los últimos años. Y fíjate, ¿no?, que también hay una luz de esperanza, pero ahora aparentemente la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular aparentemente es sólida, ¿no? Digo aparentemente sólida porque tienes que tener en cuenta que el líder de Renovación Popular es una persona que también no sabes, es impredecible, no sabes en qué momento está su ánimo personal. Por ejemplo, él en esos momentos ya le pusieron a ministro a Rafael Rey, que ha sido un ácido crítico por el tema de los peajes, por el tema de los trenes, y ahora le ponen ahí como ministro. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué momento patea el tablero el señor López Aliaga? Claro, porque además, si a que López Aliaga le sale el plan y llega como teniente alcalde para después ser alcalde o tener una predominancia en el manejo del municipio, y quiere impulsar cuestiones de transporte, va a tener que conversar con Rafael Rey. Incluso yo estaba leyendo de que la señora Fujimori ha planteado que va a rehacer, va a derogar la ley de los peajes. Así es. Entonces, y ahí el primero que ya va a haber la bronca es con este señor López Aliaga. Ya. Entonces, esa alianza a usted le parece que no, en apariencia es consistente, pero en términos prácticos no se sabe. No, él no es consistente, él es muy emotivo, o sea que él por eso está como está, si no él lo hubiera tenido un lugar más expectante. Ahora, también hay dentro de Renovación fujimoristas decepcionados que no encontraron espacios de fujimoristas, pero siguen siendo fujimoristas. De hecho, Absalón Vázquez juramentó... Absalón Vázquez y lo mismo... Ellos son paisanos, ¿no? Es cajamarquino, ¿no? Él ha sido elegido senador. Hay otra cosa rara, ¿no? Cómo se maneja la política. O sea que el jurado le dio de manera inmediata su credencial sin esperar de que Absalón Vázquez, porque querían ese voto para elegir al senador. Así es. Cómo fueron muy diligentes, muy rápidos. Entonces, esos son cómo se está manejando la política, que el pueblo peruano tiene que entender, de darse cuenta también. Porque lo que tendría que haber pasado es un procedimiento posterior. Claro. Pero sin embargo, no. De manera inmediata la reconocieron, le dieron su credencial con el objetivo de tener un voto más en el Senado. Sí. ¿Tú recuerdas que hay una señora, Zaira, creo, que debía reemplazar a Bermejo? Sí, claro. Nunca le dieron. Nunca le dieron. El Congreso nunca le dio. Interpretaron de que por el delito que fue condenado Bermejo no correspondía a un accesitero. Una cosa
impresionante. Y el otro tema que ha sido descaro, cómo manejan el Congreso, fue que sí pusieron la foto de Rospigliosi, como, y no la de Mirta, Vázquez. Ni de Sagasti. De Sagasti. Entonces, imagínate, o sea que son temas que no... Y la de Gerí la pusieron. Correcto. ¿Ya? Y le pusieron, pero sin embargo, Rospigliosi nunca fue elegido presidente del Congreso, sí, y sin embargo a Mirta no le pusieron y a él sí le pusieron. Sí. Por eso esas cosas son las que van a enardecer y van a abonar en contra de esas alianzas supuestas que existen en estos momentos. Los egos van a ser más grandes, van a hacer que explote. Y los intereses... Inclusive ahora algunas cosas que parecen de verdad pura menudencia, la distribución de las oficinas, la manera como vejatoriamente a Mirta Vázquez, al otro no le dan o le dan esto, que es lo, o sea, es una cosa donde se expresa también ya la calidad, no solo digo político, ideológica, bastante deficitaria, sino personal, ética de los fujimoristas, ¿no? O sea, los fujimoristas es su entorno, ¿no? Pero sí. Sin embargo, yendo ya, como dices tú, más allá de la política nacional, por ejemplo, algo que hay que ver es cómo se va a comportar en el manejo de la gestión pública en realidad. Por ejemplo, poner ministros que no tienen ninguna experiencia en lo que es el tema de la gestión pública, como el caso de SPA, como el caso del propio señor Dyer, que está en Minsa. Es una vergüenza, además lo publica en TikToks. Hoy día me fui a ver los archivos, son un desastre. Se supone que tú entrabas sabiendo que era un desastre y tenías la fórmula para resolverlo, no es que vas a entrar a mirar qué pasa. Y el gran vínculo que él lo sale a decir, lo dijo en su mensaje, fue de que el vínculo era que porque su abuelita había sido cocinera o había trabajado en el comedor y la llevaba todos los días él ahí. Ese es su gran vínculo. A ver, ¿qué hubiese pasado si un ministro de otro gobierno hubiese hecho una cosa de esa naturaleza? No, la prensa lo hubiera destrozado. Sí, pues. La prensa nacional... Es una vergüenza la prensa también. Entonces, y por otro lado, lo que sí es preocupante es el tema de la designación de SPA también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, según la Constitución, la señora Fujimori o la presidenta tiene la potestad de manejar la política exterior, pero no lo puede manejar de esa manera, cuando en estos momentos hay un concepto de la geopolítica a nivel internacional que está totalmente, ¿qué te digo?, turbulento. Sin embargo, pones a un señor que ha sido empleado por muchos años de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada entonces de Estados no puede ser. O sea que simplemente, y por otro lado, la política exterior, que lo pongas, por ejemplo, a Galarreta, que hable de Taiwán, cuando no sé que ahorita a la China prácticamente le han dicho dos cosas. Por si acaso, Taiwán está con Galarreta y por otro lado SPA con Estados Unidos. Así que tú nos importas un comino. Siendo el socio comercial más importante en estos momentos, incluso para los agroexportadores. Así es. Y los agroexportadores son los que auspician al fujimorismo. Sí. Por eso yo creo que la verdad que ellos también deben estar en teoría preocupados. Deberían estar porque no se está manejando el país. Mucho no, pero muy poco tiempo, sí, pero ya empieza el derrotero. Yo siempre dije, hay que esperar el tema del mensaje a la nación, hay que esperar el tema de los gabinetes para ver a dónde nos van a llevar, y el derrotero está ahí marcado. Ahora, pero cuidado, siendo cierto todo lo que usted dice, cuidado no vayamos a sacar con la imagen de que el fujimorismo solo es incompetente y mediocre, porque ese puede ser el premio consuelo para ellos, mientras nosotros estamos creyendo que solo son eso, y después salen, como usted dice, con el verdadero rostro y la verdadera manera como hubiesen querido abordar las cosas del comienzo. Sí, ¿no? Yo creo de que ellos van a esperar de aquí hasta diciembre. Y en diciembre, por Navidad, seguramente nos van a dar un regalo, ya mostrando el verdadero rostro del fujimorismo. Y ahí hay que estar bastante atentos, hay que estar vigilantes de lo que pueda ocurrir. Ahora, el otro ministro que han puesto de Vivienda, que también algo que no entiendo, si están buscando la reconciliación, sí. Entonces no puedes poner una persona con esas características, o eso busca la señora Fujimori. Yo pienso que en el fondo busca eso, enfrentarse con el cardenal Castillo, enfrentarse comparado con Abigail Guzmán. Y eso merecería inmediatamente un retiro de la cartera de la que le han dado, incluso si yo fuera diputado ya plantearía una censura, una interpelación. Yo creo que lo van a presentar, o sea, yo creo que ahorita se están acomodando, ahorita están disputándose, está en el juego de las sillas en el Congreso, no sé que juega que se queda sin eso silla. Es lo que te decía hace un y momento. Bueno, ya, eso va a pasar, de todas maneras. Pero si no va a pasar, ahí por una firma que está pasando, incluso yo también voy a firmar, vamos a firmar, creo, muchas personas, invitaríamos que todos firmemos, que retiren a ese señor. No sé si quienes nos siguen lo conocen, ahí está circulando una carta de respaldo a Monseñor Carlos Castillo,
por las infames frases difamatorias de este sujeto que ahora es ministro de Vivienda, que lo compara con Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, si circula y la ven, fírmenla, porque creo yo es bueno expresar una disconformidad. No, hay que expresar, hay que desde ahora tenemos que expresar. Sí. Porque no puede ser posible que un ministro, que es un representante del Ejecutivo de alto nivel, esté expresándose de esa manera, ¿no? Ahora, claro, porque uno no entiende, además, porque tú puedes tener un ministro que tiene, dentro de las varias características, una que no sea la mejor, pero todas las otras compensan la necesidad de tener a alguien así. Pero este es terruqueador, es difamador y encima no tiene experiencia, es un incapaz, o sea, no tiene cosas que exhiba de logros profesionales importantes, relevantes. Y eso va contra algo que el pueblo peruano y la gestión mínima pide meritocracia. Ella misma dijo en su mensaje. Ella pide meritocracia. Sí. Y esa meritocracia, lamentablemente, tampoco se está dando. En los perfiles, por ejemplo, mismo Galarreta. Sí. Si tú analizas su hoja de vida desde el punto de vista académico de Galarreta, discúlpeme la palabra, es para llorar. Sí. O sea que no tiene estudios académicos. Bueno, acaba de recién sustentar su tesis. Después de mucho tiempo. Y su jefe de su jurado de tesis, asesor de tesis, ha sido Ernesto Álvarez, que ahora es su ministro de Justicia. Ahora, o sea que... Pues nosotros ya hemos publicado eso. Claro, por eso te digo, y recién, y ahora, y es más, ministro. El señor Álvarez juramenta por videoconferencia. Porque está fuera del país y lo van a esperar cuando regrese para que asuma las funciones como si fuera un tipo indispensable, que tú digas, ha sido primer ministro de Gerí. Es un gabinete reciclador. Sí. Un gabinete de reciclador que hay pagador de favores, de la repartija. Sí. Ahora también, por ejemplo, el caso de del ministro del Interior. Sí. Donde ahí, por ejemplo, la señora Fujimori en su mensaje ha dicho de que va a privilegiar a lo que es el tema relacionado con lo que es las Fuerzas Armadas, y olvidándose de que hay un factor fundamental, que todos los peruanos mínimamente enterados, informados, sabemos que el factor de la seguridad ciudadana pasa por reorganizar la Policía Nacional del Perú. Pero sin embargo, eso no está en su mensaje de la señora. Y al contrario, dice fortalecerla como está. Y dice, hay que declarar emergencia. ¿Por qué? Porque no se puede facilitar la compra de vehículos. Oye, eso no, pues. Declara emergencia para reorganizarla. Yo pongo este adjetivo, puede usted usar otro, pero altamente ridículo que el canciller, el ministro del Interior y el ministro de Defensa salgan ayer o antes de ayer a echar del país a 3 venezolanos como la gran exhibición de la lucha frontal contra el crimen en el Perú. Es una burla. Y luego recuerda que el propio ministro del Interior, el señor general Astudillo, está implicado en actos de investigación bien críticos. ¿Ya? Y ha puesto, creo que a un señor Álvarez, sí, que a ese decán de Fujimori, como su viceministro. Sí, está por ponerlo a Vicente Álvarez. Ajá, entonces, que fue el que detuvo a Pedro Castillo, que incluso, y que está vinculado al Escuadrón de la Muerte. Así es. Acaban de iniciar juicio. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo puedes tú pensar en poner a ese señor como viceministro? Y ahí también hay pugnas. Sí. Recuerda, Glaxter, de que dentro del Fujimorismo hay alas que se consideran los héroes. Por un lado Chavín de Huántar, sí, por otro lado el GEIN. Entonces, y ahí están que se pelean internamente por ver quiénes ocupan esa... Ahora, no pensando... en resolver el problema de la inseguridad. No. Sí. Sino la repartija. Así es. Y lo otro es que hoy día, no sé si lo ha visto, lo hemos sacado hace un ratito, ya aparece en el diario El Peruano el nombramiento del viceministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Juan Falconi, que fue el que presidió la comisión de gracia presidencial que indultó a Fujimori. Una gracia presidencial que fue cuestionada hasta a nivel internacional. Es más, si el TC debió haber corregido, pero nunca lo corrigió, incluso rebelándose contra la Corte Internacional. Lo validó. No válido. Entonces, sin embargo, ahora es otro pago, otro favor. Sí, pues. Para mí lo veo como un pago de otro favor, a no ser que también estén pensando en indultar, utilizarlo en el buen sentido para ellos, de indultar a Pedro Castillo y de indultar a propio Toledo. A Toledo. Entonces ya saben, eso ya si ya indultó a Fujimori, ahora que indulte a Pedro Castillo y a Toledo. Claro, yo no sé, en mi tierra se dice
cuando algo es medio bamba sacha, ¿no? Una sacha reconciliación, es decir, Keiko Fujimori indultando a Toledo, reencontrándose con Humala, enemigos del fujimorismo, sacando a Castillo y diciendo que el país ya está reconciliado. Ni una sola palabra sobre las muertes en las protestas, ni una sola palabra. Yo puedo entender que no salgas y digas yo tuve la culpa, yo respaldé a Dina, me arrepiento, ya eso no lo va a decir, pero que no los menciones y que hagas esa cara que le vimos en pleno mensaje presidencial cuando se fueron los de Juntos por el Perú, es una expresión, digamos, de lo descorazonada que es la señora Keiko Fujimori. No, y lo curioso es de que luego ciertos medios de comunicación salen a criticar ese acto que se hayan político. Ido, ¿ya? Y llaman la atención de que, como dijo Mónica Delta, una tarjeta roja para eso porque nos hicieron quedar mal frente a quién, a Milei y todo, que, bueno, en fin. Frente a impresentables. Pero fíjate que eso ya había ocurrido. En los 90, cuando Alan García se va a hacer el cambio presidencial, la bancada del Fredemo, sí, que estaba compuesta por Acción Popular, Libertad y el PPC, no lo dejaron hablar. Sí, pues, me acuerdo. No lo dejaron hablar. Incluso en esos momentos los escaños que había así tipo carpeta de niños levantaban y claro. no lo dejaron hablar a Alan García. Sí. Y luego cuando vino Humala a juramentar como presidente, en ese entonces yo era congresista, ante tantos, incluso estaba el rey de España, sí, porque fíjate que hasta ahora donde ha habido más presidentes, visitas ha sido en la época de Humala, hasta ahora no lo igualan. Entonces, y sin embargo, la señora Marta Chávez se levantó y no dejaba hablar, se pasó como un parlante de un ambulante, sí, de la calle. Fierro catre botella. Pero sí, peor. Sí. Y no, deja escuchar, no dejó escuchar. Sí, sí, igual lo pasó con PPK, igual lo pasó con Pedro Castillo, y ahora se rayan las vestiduras. Pero eso es lo que no entiendo, piensa que los pueblos somos desmemoriados, por Dios. O la señora Chacón, que cita ante los congresistas que están mostrando su voto, de que eso puede inclusive constituir una denuncia constitucional cuando ellos han hecho lo que les ha venido la gana. Cuando han hecho lo que han querido, han hecho varias cosas, se han puesto de espaldas, han gritado, todo. Por eso te decía de que en ese es algo que en ese momento tenemos que guardar, es la memoria, la historia también, para evitar que la reescriban. Por eso yo me siento bastante complacido la cantidad de gente que está yendo al lugar. Al lugar de la memoria, es impresionante. Te comento, ya nosotros hemos formado un colectivo que se llama Concertación Perú. Es un colectivo que nos pidieron a nivel nacional, en la que vimos bastantes síntesis. Pero político con ímpetu de participar en política. Correcto, pero por ahora estamos porque no podemos. De acuerdo. Entonces, y una de las jóvenes que están integrados a nivel nacional dijeron propuestas. Hay que ir al LUM. Entonces un día dijimos, vamos al LUM, pues, ¿no? Y dijimos, me decías, propuestas de los jóvenes que vayamos al LUM. Y nos fuimos un día, un sábado, un viernes nos fuimos al LUM. Yo salí de una entrevista de Exitosa y nos fuimos al LUM y había nada de gente. Y pusimos, ¿sabe qué, señores? Vayan al LUM porque lo van a cerrar. Recibí insultos por todo lado y ahora... No digo que seamos nosotros. No, pero también se ha contribuido. Pero pusimos una semillita que de tal manera que ahora el LUM está abarrotado. Sí. Incluso la ex magistrada Yulisa Mantilla, veo por ahí, que está organizando, la felicito, la verdad, que esté organizando visitas guiadas. Sí. Y la verdad que es impresionante. Ahora, qué tan importante Yulisa, porque está de verdad poniendo en su cuenta personal en las redes aclaraciones a barbaridades que se están diciendo. Y la verdad que, por ejemplo, ese tipo de personas hay que resaltar, porque no tienen un interés político. Sin embargo, mantener el civismo. Claro. Por eso cuando dice, oye, oposición, mira, ¿qué es ser oposición? Oposición es precisamente lo que estamos hablando en pos de una mejora, de una gestión que sirva para todos los peruanos. Ya no le llames oposición, no le llames fiscalizar, sino en el buen sentido queremos el estado del bienestar. Claro, contribuir a que se haga lo mejor. Lo mejor para que todos los peruanos... Que se piense un poquito más lo que vamos a hacer teniendo en cuenta otras miradas. A muchos dicen, no utiliza la palabra fiscalizar. Ya, pues no utiliza. Vigilar si quieres. Vigilar en el buen sentido de la palabra, que haya meritocracia, que se ejecute el gobierno con transparencia, que haya un gobierno que privilegie los servicios públicos de calidad para todos los peruanos. Eso es lo que queremos. Que por eso te digan que eres comunista, que eres rojo, que eres caviar. Oye, esas palabras... Mira, yo digo, eso es, para los comunistas debe ser como anillo al dedo.
Los comunistas que deben ser 10 en todo el país, y eso creo que estoy exagerando, de estar felices que a todo el mundo le digan comunista. Claro, deben estar felices porque al final están que lo reivindican, claro, algo que ni ellos lo piensan. Claro, que serían incapaces de pensar, de poder generar. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo su concepción de ellos es distinto. Sí, claro. Es otra cosa. Pero nosotros queremos es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, mejorar el acceso a la salud. Tú y yo venimos de regiones del Perú profundo, donde vemos las carencias, donde vemos las brechas. Tú y yo hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestros padres, de tener una formación, pero hay otros que no lo tienen esa oportunidad. Entonces nosotros tenemos que retribuir con nuestros pueblos del Perú profundo, decir, oye, yo por ejemplo jamás, yo me considero un árbol, o quiero ser como el árbol. Un árbol jamás olvida sus raíces. Claro, claro. Entonces, eso tenemos que hacer los peruanos, jamás olvidar sus raíces y colaborar para que ese árbol dé semillas y muchos árboles más germinen en todo el Perú para dar semillas y frutos realmente que el Perú necesita. Ahora, una de las cosas que el fujimorismo casi de manera obsesiva impulsó fue la doble cámara. Claro. ¿No es cierto? Por fines distintos a los que creemos en la doble cámara decíamos en su momento. Yo sí estoy de acuerdo con la doble cámara, pero no así como lo han hecho. Pero lo hicieron. Pero ahora resulta que no quieren pasar por esas cámaras, que quieren delegación, porque pasar por las cámaras va a demorar y hay que trabajar y todo. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Deberían darle o no la delegación? Las facultades legislativas están contempladas y es una práctica parlamentaria que en la práctica debería de darse, pero con las acotaciones y precisiones exactas en el alcance y en el plazo. Porque tiene que ser muy precisas. Muy preciso, porque simplemente puede ser como, que te digo, metan ahí de contrabando diversas cosas que luego resulte ser peor que la medicina, peor que la enfermedad, perdón. Sí. Entonces, y eso va a ocurrir de que hay que tener mucho cuidado. Por eso creo que los diputados y los senadores deben poner con lupa cada palabra, así es, cada frase, cada letra, cada párrafo, porque si no, simplemente al final van a meter cualquier cosa. Yo he estado revisando ayer con un grupo de especialistas el documento que circuló y que pues han dicho que no es necesariamente, pero ahí está el espíritu de lo que quieren. Hay cuestiones tan abiertas como vincular a las Fuerzas Armadas con el sistema penitenciario que en realidad son tan amplias que podría significar cualquier cosa. Hay temas ambientales, hay temas de recortes de cuestiones de recursos naturales, hay temas mineros, hay un montón de cosas que están pidiendo y a los que no se le está prestando atención y probablemente ahí estén los grandes negocios que van a tratar de impulsar. Sí, fíjate que ¿cuál es el tema? El tema es ambiental, el tema es el tema de recorte de los derechos laborales, sí. El tema es relacionado de crear por ahí algunas oficinas distintas a la que actual está, fortalecer la Secretaría de Gobierno Digital, lo cual sí estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero no, claro, hay cosas sin embargo, hay temas de que hay que tener bastante cuidado, sobre todo con el recorte de los derechos humanos de las personas, fundamentales. ¿No? Y eso... Ahora, eso lo han soltado, como bien decía usted, como globo de ensayo, y se han dado cuenta que hay una gran crítica, y han dicho no. O sea, imagínese usted que empiezan por ahí y ahí sí se le arma una cosa en la calle imparable, ¿eh? No hay manera. Y a tal punto de que ya han dicho de que esta semana, mañana, se reúnen para discutirlo y eventualmente recién lo aprobarían la próxima semana. Sí, pues. Entonces, algo que lamentablemente ellos pensaban de que la cosa lo tenían fácil, pero yo no entiendo, fíjate, Graster. En primer lugar, la señora Fujimori tiene que entender de que no va a tener luna de miel, por varios factores. La luna de miel no la va a tener en principio porque ella ha estado gobernando desde el Congreso de la República. Sí, pues. Por más que quieran cambiar la narrativa, por más que quieran reescribir la historia, ella ha estado en todos. Y por otro lado, el otro tema está que cómo ganó la presidencia de la República. Es decir, tiene legalidad pero no tiene legitimidad. Hay cerca de 16 regiones que en la segunda vuelta no le dieron. Y por otro lado, es tanto su legitimidad de ella que, por ejemplo, ha tenido que cambiar la ley para poder pasar la valla electoral. Sí. ¿Ya? Porque no cumplía con el 50%. Es decir, hasta en eso lo enredaron. En estos momentos hacer una lista para alcalde, para gobernador regional, es más complicado de cuando yo postulé. Te piden militantes de tu propio partido cuando los partidos no tienen. Entonces ahí esa misma boomerang lo ha sentido Renovación Popular, Alianza por Progreso. Claro, por eso han bajado la valla. Por eso han bajado la valla. Claro. Entonces, incluso ahora hay muchas obras y buen gobierno tampoco deberían de pasar. Sí, pues. Porque no cumplen. Pero sin embargo,
están diciendo ahora que van a hacer desde la inscripción en las primarias. Sí. O sea, van a empezar ellos también a pensar en eso y ahí van a empatar con los otros. Y ahí es donde puede venir el acuerdo por debajo de la mesa. Ahora, el otro asunto está en que el fujimorismo destrozó toda posibilidad legítima de defensa del Ejecutivo frente a los abusos del Parlamento. Y ahora Keiko Fujimori está siendo víctima de eso. Porque yo he escuchado decir, con desconocimiento, pero si no le dan las facultades, Keiko puede cerrarla. Claro, no hay manera. No hay manera. Gracias a la propia Keiko, no hay manera. Ya no hay manera de que haga nada. No hay manera de que haga la cuestión de confianza. Lo que sí, el Congreso tiene más facilidad de vacar a la presidenta, y luego la presidenta o el presidente no puede hacer cuestión de confianza. Sí. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tiene que pasar por la mesa directiva. Sí. Y a no ser que la mesa directiva terminen controlando, rompiendo y... Claro, pero que no es el caso ahorita, ¿no es cierto? No es el caso ahorita. Eso no va a pasar por lo menos el primer año. Por lo menos el primer año, y por lo tanto ellos mismos se han puesto un corsé. Claro, porque a ver, para quienes nos están siguiendo, Keiko Fujimori cambió las cosas de tal manera que ahora, para que se pueda producir, ¿no es cierto?, una cuestión de confianza, tiene que la mesa directiva de la Cámara de Diputados estar de acuerdo, ¿no es cierto? Y decir, sí, estamos de acuerdo, puede ser, y si dice no, sencillamente no aplica. Y ya no hay además voto de investidura, que siempre utilizaron los gobiernos para presentarte un gabinete que no le guste al Congreso, que no te lo acepte, vas con el segundo, no te lo aceptan y tampoco existe la figura. Claro. E incluso yo la aplicaría, la calificaría como el efecto boomerang. Sí, pues. O sea que si tú te das cuenta y analizas toda la vida de la señora Keiko Fujimori, el efecto boomerang siempre está en ella. Por ejemplo, cuando ella asumieron el Congreso mayoritariamente, se fueron contra Nadine Heredia y se fueron contra el propio Yantumala por el tema de los aportes por haber recibido, y lograron meterlo a la cárcel. Así es. Incluso había muchos de ellos que se ponían la camiseta de Carguancho. Sí, me acuerdo. Cecilia Chacón salió con su... Varios salían. Sí. Hay una actriz muy famosa, también Calmet, creo que... Sí, de Armando de Sitio se puso, ¿verdad? Se puso la camiseta hecha de Carguancho. Y luego, cuando al poco tiempo, esa misma le cae a ella. Sí. Y ahí han estado metidos por años. No, de karma, pues, ¿no? Por eso, el karma y el boomerang, ahora lo que dices tú, ahora todo el daño que ella hizo desde el Congreso con sus aliados, ahora le está tocando a ella. Sí. Por eso es el karma que produce el boomerang, ¿no? Sí, pues. Ahora, tengo que ir terminando, pero no quería dejar de preguntarle, ¿y Luis Arias Minaya, como jefe del gabinete de asesores de Elmer Cuba, yo entiendo que tienen entre ellos una relación personal muy antigua, y para ser sincero, al margen de la diferencia que tengo con Elmer Cuba, debe ser lo mejor que tiene el gobierno por la especialidad que tiene en materia económica, pero una golondrina no hace un verano, como se dice, ¿no? Pero ¿cómo ha sido eso? ¿Sabe usted? Porque él ha sido una persona muy notoria y notable, diría yo, del Partido Morado, ¿no? Sí, Luis Alberto, él ya había tomado la decisión de alejarse del partido, porque muchos sí hemos decidido quedarnos hasta diciembre, cuando ya legalmente salimos de lo que es el tema de la parte ya de la inscripción en el ROT. Pero él, una conversación que tuvimos, dijo, no, me decía, yo ya prefiero recuperar mi independencia. Y por lo tanto él había anunciado ya su desafiliación antes que le ofrezcan el cargo como jefe de gabinete de asesores. Ahora, es una decisión eminentemente personal que seguramente él sabrá aquilatar. Yo en lo personal, te soy sincero, no aceptaría nada del fujimorismo, no solamente por el tema de que estoy lejos de ellos, sino porque es un lugar de donde nunca se regresa, ¿no? Sí, pues, no, ahí se termina, ¿no? O sea, en el fujimorismo se termina. Claro, no te pasa si ya Luis Alberto, por su formación, ya decidió convertirse en un técnico duro y puro, ¿no? Sí, ya no en la política, ¿no? Sí, pues. Y como dices tú, seguramente con Elmer Cuba son ahora la golondrina de lo mejor que están presentando. Sí, o sea, yo acabo de publicar un libro, lo he leído con interés, tiene cosas interesantes, pero el punto no es él. No es él. no es él, ese no es el tema. No, incluso fíjate que la gran pregunta que habría que hacernos en torno a lo que es este grupo que ha formado el MEF, que ha recibido buenos comentarios, si lo van a dejar hacer las cosas.
No, y además la mala costumbre que el Fujimorismo generó en el Congreso de romper El equilibrio el fiscal. equilibrio fiscal no se puede revertir así nomás. El Tribunal Constitucional le está dando una mano ahora porque Keiko además ha hecho presidente. Es impresionante eso. Es impresionante el Tribunal Constitucional. Son muy obvios. Sí, son muy obvios. Entonces ahora el gran desafío que tiene Elmer Cuba y todo su equipo es hacer una gestión técnica que responda al interés público lejos de los intereses subalternos. Sí. Ahora, ¿eso les va a alcanzar? ¿Eso le va a protegerse como una burbuja de los apetitos de esos grupos que le han apoyado? Y de las deudas que le tienen a sectores. Sectores empresariales, mismo congresistas que Claro. responden a intereses empresariales, van a ir a presionar. Claro. Esa cápsula que aparentemente hoy está protegido Elmer Cuba y su equipo, la pregunta es, ¿podrá resistir Claro. a los embates? O van a renunciar en algún momento. Por eso te decía, o sea, ellos vienen de Marco Cónsul, ¿no? De ahí Sí, se sí, conocen, vienen de... el BCR también ha sido Y el BCR también del ha sido directorio. directores los dos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pues esperemos que tengan una protección, porque si no, yo lo veo que serían los primeros en renunciar. ¿No? Sí, pues a mí me da la impresión también. Señor Mesía Guevara, muchas gracias. No, por gracias venir. Siempre es también un por la gusto invitación y comentarte tenerlo, que invitar a todos aquellos que quieran sumarse a nuestro colectivo, Concertación Perú, que es un colectivo que estamos formándolo a En todo nivel el país. nacional, en todo el país, en la que, gracias por la acogida que estamos teniendo, te soy sincero, nos hemos quedado gratamente sorprendidos, porque realmente nosotros predicamos, un estado del bienestar. Claro, claro. Estamos lejos de los antípodas, de los extremos de derecha e izquierda, que son conservadores, que al final se unen para destrozar el país. Nosotros sí queremos hacer, por lo menos, dar unas voces, propuestas de mejora de nuestro país. Le agradezco mucho. Me parece una muy buena iniciativa y ojalá mucha gente se pueda sumar, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable.